es 38 millones. Mi número de cédula es 38 millones 480 730, ¿sí? Es un número personal. A la dependencia del gobierno o no gobierno o privada, donde yo vaya, me van a decir su número de cédula y ahí me van a encontrar por el número de cédula. A las cuentas les pasa exactamente lo mismo. Las cuentas, aquí en Colombia tenemos un sistema, el Plan Único de Cuentas, en el cual Caja General va a ser 1105 en todas las empresas. 1405 es el inventario, que ya, por ejemplo, 110501, yo le quiero hacer una subcuenta ya muy personal, eso yo lo puedo hacer. Pero el 1105 como tal ya es fijo para esa cuenta. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que la persona que está al frente de la contabilidad publique todo esto para que él pueda generar estos reportes y que cuando cualquier persona que esté interesada en esta información los lea, pueda entender con solo ver el número de la cuenta. ¿Ahí vamos bien? ¿Vamos claro hasta ahí? Sí, señora. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Normalmente los administradores, ¿qué es lo que hacen? Los administradores tienen que conocer toda esta situación para que ellos puedan evaluar la información que les están pasando. Porque si, por ejemplo, ellos ven un estado de resultados o uno dice, ay, ¿esto qué es o cómo es? Más que ustedes sepan de qué se conforma y qué es lo que voy a ver y cómo me puede beneficiar ver esa información. Entonces, aquí los principios contables básicos tenemos que antes era el decreto 2649 de 1993. Este decreto prácticamente se derogó y pasó a regir el 2784 y el 2706 del 2012 y el 3022 del 2013, que ese también nos sirve para las super sociedades, las pymes. Toda esta información, pues, saber que existe el decreto, saber que hay una norma que lo regula, esta norma que lo regulan estas, y saber eh, que no es solo colocar los nombres o colocar las cuentas por colocarlas, sino saber que hay un orden en esto y que la persona que está haciendo la parte contable no puede hacer ni colocarlo a su gusto, sino que tiene que tener toda una normativa. Vamos a seguir con la siguiente presentación, la siguiente diapositiva, perdón. Entonces, aquí en esta diapositiva vamos a ver un poquito los principios que nos dicen estas leyes. Esos son muy importantes porque son lo que tiene que regir todas los registros contables. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, equidad. ¿Qué es la equidad? Para ti, ¿qué te parece? O sea, ¿qué te suena que es la equidad como principio contable? Equidad, ¿Algún sinónimo de equidad? como igual, como igualar. Igualdad, correcto, justicia. Igualdad, ¿por qué? Porque como les decía antes, como se pasan en las mismas normas, entonces, por ejemplo, si yo voy a ver, si yo trabajé, por ejemplo, en la empresa de transportes del Sol, y ahora me fui a trabajar a la empresa de transportes el Carmen. Entonces, ¿qué pasa? Decir, va a ser diferente. No, lo único que va a cambiar es pues las cuentas, ni las cuentas porque ambas son de transporte, de pronto las subcuentas y los valores, pero en sí el esquema general de los estados financieros sigue siendo el mismo. O sea, eso es equidad, que
que se ven como que muy, que están como muy justos, todos como en la misma sintonía. El ente. ¿Ente qué significa? Que el estado financiero que yo estoy presentando pertenece a una empresa. Por eso es muy importante establecer que todo estado financiero al principio debe tener el nombre de la empresa, la fecha de la cual estoy generando el estado financiero. O sea, 1 de enero a 31 de diciembre del 2023. O 1 de enero a 30 de junio del 2024. ¿Sí? ¿Y qué estado financiero estoy presentando? Tiene que tener un nombre y un apellido y saber qué es lo que se me está presentando. Igual que las firmas de las personas que lo aprueben. ¿Listo? Sí, señora. Tenemos otro que sí. El que sigue es bienes económicos. Sí, cualquier duda que tengas, me vas diciendo y la vamos a aclarar. Sí, Bienes señora. económicos, ¿qué es lo que nos muestra un estado financiero? Un estado financiero no nos muestra, ay, mira qué bonito está quedando el material que estoy enchapando, o qué rica me quedó la comida. No, me muestra en, en, en dinero qué fue lo que me generó y qué fue lo que gasté. O sea, en un estado financiero no voy a encontrar fotos de la institución, no voy a encontrar las fotos de la hamburguesa, no voy a encontrar las fotos de los celulares que estoy vendiendo. No, en un estado financiero voy a encontrar mmm, la cuantificación de ellos, ¿sí? O sea que es un bien económico. Una moneda de cuenta. Eso significa que yo no puedo, por ejemplo, vamos a suponer que es una empresa que está trabajando en dos países porque tiene su matriz en un lado y tiene una sucursal en otro, por ejemplo, el Oxxo o McDonald's o empresas internacionales. Entonces yo Sí, no señora. puedo presentar unas cuentas en peso colombiano. Por ejemplo, voy a presentar el banco y la caja, el Banco Colombiano, el Banco Bancolombia y la Caja General en pesos colombianos. Pero entonces el banco en extranjeros, entonces a ese sí lo coloco en dólares porque allá está en dólares. No, yo tengo que pasar al momento de generar el estado financiero, al tipo de cambio, el dólar al peso colombiano, porque tengo que ser todos uniformes. ¿Sí? Ahí vamos con eso. O sea, todo Sí, lo señora. tengo que presentar en pesos colombianos o todo lo tengo que presentar en dólares, pero no puedo presentar unos en pesos colombianos, otros en dólares, otros en francos y así como se me dé la gana, porque pues imagínense, ¿qué me va a cuadrar? Sería todo un desorden, ¿verdad? Empresa en marcha, parece tonto este principio, pero no lo es. ¿Saben por qué? Porque una empresa que no está en marcha es una empresa que no puede generar estados financieros. Una empresa que no está funcionando, ¿qué estados financieros va a presentar? Es lógico. Es como decir, yo no puedo presentar una declaración de renta de una persona fallecida. A la persona, cuando fallece la persona, a la persona se da de baja en Hacienda y ya no, o sea, ya dice, es ya esta persona falleció, ¿sí? Porque es como dar información, es como en las votaciones llegar y decir, una persona ir a votar con una cédula de una persona fallecida. O sea, es inválido. Es exactamente igual acá. Tiene que ser de una empresa que esté en marcha, que esté funcionando, que esté desarrollando a lo que fue creada. Tenemos una evaluación del costo. Esta evaluación del costo se tiene que hacer, ya vamos a verlo en la clase próxima, pero esta evaluación del costo se tiene que hacer al precio real de lo que me costó la inversión o lo que me costó lo que compré. No cuando, ay, no, no cuando, ay, imagínense que yo no hice el estado financiero a tiempo y ahorita ya vale más, ahorita ya vale más, entonces vamos a colocar ese valor. No, es cuando lo compré, el valor que aparece dentro de la factura. Esta evaluación de costo tiene unas implicaciones, porque, por ejemplo, si yo compro un computador,
El computador normalmente se deprecia a los 6 meses. Entonces, el computador para la contabilidad a los 6 meses ya quedó en ceros, porque yo tengo que depreciarlo, ¿sí? Por eso muchas empresas, después de cierto tiempo, comienzan a vender sus computadores y renuevan los. ¿Por qué? Porque ya se ponen obsoletos, porque ya no sirven para la contabilidad y muchas veces ya son más gastos de tener una persona, un técnico, estar arreglando y todo, y eso sí va a generar un costo. Eh, Hay otros, por ejemplo, la maquinaria y equipo, dependiendo la maquinaria y el equipo y el uso que tenga, se puede depreciar en 3 años, en 5 años, dependiendo. Eso ya es muy particular. Ejercicio. Es muy importante mencionar, como había dicho antes, el ejercicio. O sea, decir, estoy presentando el estado financiero del 1 de enero al 31 de marzo. O del 1 de enero al 31 de enero, también puede ser. Puede ser que uno como administrador necesito que me saque el estado financiero de este mes para saber cómo me fue. La objetividad. O sea, que todos los cifras allí puestas en este estado financiero sean razonablemente con la realidad, que me muestren una realidad para yo poder evaluar el objetivo de la empresa. O sea, que me muestren una situación real de la empresa, no que me inventen como pasó en Betty la Fea en el estado financiero que maquilló. No había objetividad. ¿Por qué? Porque pues estaba presentando la información que los otros querían ver o que Armando quería mostrar. Entonces, pues así no debe ser. Materialidad. La materialidad significa que cada uno de los costos, de los valores que están ahí, me están contabilizando o me están mostrando el valor de algo material. Entonces, por ejemplo, si yo digo el valor de los escritorios, ¿sí? Yo coloco en el estado financiero el valor, pero el valor, el balance en la empresa debe estar el escritorio. O sea, no es que yo lo coloque y en la empresa no esté el escritorio, sino debe estar el escritorio en la empresa. ¿Por qué? Porque en la situación que me está reflejando o el inventario que yo tengo me tiene que exactamente coincidir con lo que yo tengo. No me puede dar ni más ni menos. O sea, es o es. Y lo bueno de esto es que los números siempre me muestran lo que es. O sea, no hay pierde. Revelación. Esto de revelación es muy importante y ya los paquetes contables lo hacen. Esto de la revelación nos ayuda porque cuando tenemos unos estados financieros vienen unas notas. Estas notas, por ejemplo, clientes. Entonces, en clientes, yo voy a la nota número 5 y miro la nota número 5 de los estados financieros y veo la relación de clientes que yo tengo. ¿Sí? Y veo cuántos de ellos me han pagado, cuántos no, o por lo menos veo cuántos de ellos tengo y cuántos de ellos me deben, que básicamente es en la cuenta. Y así sucesivamente, en proveedores, ¿qué me va a mostrar la revelación? Entonces me va a mostrar a qué proveedores les debo. Entonces, porque en el estado financiero nomás viene un dato, pero en la revelación ya viene la lista de los proveedores y la cantidad de mora que hay. Uniformidad era lo que decía. Aquí hay uniformad, uno, en cuentas y segundo, hay uniformidad en el valor de la moneda, en la en los sistemas de evaluación. Hay uniformidad en, o sea, en cada una de las partes hay uniformidad que yo sé que si tomo un valor, si por ejemplo lo tengo que pasar a dólares, ahí me tiene que indicar en la revelación la tasa y me tiene que dar el valor y coincidir. Y prudencia. ¿Qué significa la prudencia? La prudencia es muy importante porque
el contador como el médico, como el sacerdote, no pueden llegar. Es que yo trabajo en tres empresas, entonces, del ramo. Entonces yo llego y con ustedes les digo, ay, no, imagínense que la competencia tiene esto y esto. Imagínense que la competencia tiene tal proveedor que da más barato y mire, yo les traigo el valor, el, el, el contacto. Esa, eso tiene que ser un secreto profesional y yo no estar como contador mandando la información a todo el mundo, a la competencia y a otras personas que digan, ah, no, sí, mire, esto está así, así. No, ¿por qué? Porque estoy faltando a la prudencia. Se tiene que guardar un secreto profesional. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Vamos con la siguiente. Bueno, entonces, después de ver un poquito, ya a grandes rasgos, porque es a muy grandes rasgos, pues estos estados financieros. Dentro del ejercicio, vamos a ver un poquito, yo les doy los datos para que ustedes lleguen y los clasifiquen. Ya no va a ser tan complicado porque ustedes no me los van a clasificar y les voy a dar las pautas para lo mismo. Pero tenemos aquí unos análisis, que esto sí ya formaría parte como tal de la estadística, pero entonces hay unos análisis de rentabilidad. Para ti, ¿qué es un análisis de rentabilidad de unos estados financieros? Mirar como todo lo que tú hablas ahorita, los pasivos, los activos, los pasivos, y qué es lo que le está generando ganancia acá a la empresa. O Ujú. sea, qué es lo que más le da rentabilidad a la empresa, vender esto o vender esto. Exactamente, muy bien. Entonces, saber si la empresa es rentable, si la empresa se puede solventar sola. Así Ok. como uno le dice al muchacho, oiga, usted no es rentable, porque usted sale y termina en pérdidas y uno como papá le toca irse detrás, apoyarlo, ¿sí? Entonces no es rentable, pero si ya vamos con una persona de 30 y péguele de años, estamos hablando con un chiquillo de 15, pero una persona de 30 y péguele de años, pues ya debe ser rentable, o sea, ya debe poder solventar su propia vida, pues mínimo con deudas y todo, pero por lo menos ya ser responsable de lo mismo, ¿verdad? Eso nos pasa aquí en el análisis de rentabilidad. Entonces, en el análisis de la rentabilidad, tenemos activos, tenemos pasivos, tenemos patrimonio, que es tomar los datos del estado financiero. Aquí lo único que tenemos que hacer es mirar la fórmula, tomarlo del estado financiero, sacar el porcentaje. Ahí está lo fácil, súper sencillo. ¿Sabes dónde es lo difícil? Cuando tomamos ese valor y decimos, estamos mal o estamos bien, se va a analizar ese valor. Y después de ese valor, si estamos mal, ¿por qué estoy mal? ¿En qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que quitar? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Y qué decisión tengo que tomar para poder mejorar la empresa o para poder mejorar mi rendimiento? ¿Sí? Entonces, estos análisis son súper fáciles de hacer. Agarramos la fórmula, aplicamos y nos sale un porcentaje. La calculadora nos lo saca, porque ahora en la actualidad ya somos tan cómodos de que el celular o la calculadora nos lo saca. Eso es lo de menos. Lo más importante y el papel del administrador, que es donde ustedes van a entrar, es saber interpretar estos datos y pasarlos a decisiones y decisiones que me ayuden a la empresa, ¿sí? Entonces, ahí está. Realmente ahí está el asunto. Entonces, cambiemos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, dentro del análisis de rentabilidad, tenemos aquí eh, cuatro que son los para rentabilidad, que son los más importantes. Tenemos el ROI o eh, tasa interna, tasa de retorno, tasa interna de retorno. El ROI es en inglés. Esta tasa interna de retorno, ¿qué me dice? Me dice cuál fue, yo como socio yo invertí 15 millones de pesos en la empresa. Y yo estoy monitoreando mensualmente o trimestralmente cómo va ese retorno de mi inversión. O sea, cómo va de lo que yo invertí, qué me puede
ya regresar a mí otra vez, ya sea que yo lo invierta de nuevo, que es lo más probable, o yo lo saque. Pero pues una empresa recién iniciando, pues es muy difícil que uno saque la inversión. Por lo menos uno dice, ah, bueno, esto ya me está generando, pero yo lo vuelvo a reinvertir, como si uno lo reinvirtiera. Entonces aquí tenemos la fórmula que dice ingresos menos inversión dividido la inversión. ¿En dónde encontramos los ingresos? En el estado de resultados o pérdidas y ganancias. ¿Sí? La inversión la encontramos en el activo. Y sobre la inversión, aquí nos da un porcentaje. Este porcentaje nos representa qué porcentaje eh, eh, ha retornado de la inversión o qué porcentaje pues ya la empresa está dando, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien este me interesa más como a los socios, pero como a nivel general, o sea, a los socios a nivel general, porque el que sigue, que es el ROE, este indicador me sirve para evaluar el capital, pero ya personal, ya cada uno de los socios, o sea, no es ya toda la empresa, sino a cada uno de los socios. O sea, yo como socio vamos a suponer que entre tú y yo vamos a crear una empresa. Tú colocaste 20 millones y yo coloqué 10 millones. ¿Sí? Y entonces tú como por aparte dices, bueno, señora contador o señor contador, necesito que por favor me preste los estados financieros porque necesito ver cómo va la empresa. Y entonces tú vas y sacas esta fórmula y esta fórmula te va a decir, tú como socio, ¿cuánto has recuperado tú? En el primero es en general. ¿Sí me escucha? Ahí Como se que silenció un poquito. sí, sí, espérame. Otra vez ya. ¿Ahora sí ya me Sí, señor. escuchas? Ok. Sí, señor. Entonces tenemos beneficio neto sobre activos propios o patrimonio propio. Este patrimonio propio, ¿cuál es? Lo que tú diste a la empresa, los 20 millones. ¿Sí? ¿Y cuál es el beneficio? El beneficio es la utilidad que dio la empresa. La empresa dio 2 millones de utilidad y tú diste de patrimonio 20 millones. ¿Sí? Entonces, se supone que si fueras tú única socia, se podría hacer esa cuenta. Pero si, por ejemplo, hay dos socios, tocaría dividir ese beneficio neto entre los dos socios y con tu propio pasivo, tu propio patrimonio, que es lo que tú diste, y entonces ya sale cuánto has cuánto te ha retornado a tu inversión. Esto es muy importante para los inversionistas, ¿verdad? ¿Vamos claro hasta ahí? Sí, señora. Bueno, liquidez. La liquidez era lo que estábamos diciendo. ¿Cuánto dinero tengo yo para pagarle a mis socios, para pagarle a mis proveedores, para pagarle a mis empleados, para pagar los servicios, para pagar todos los que yo tengo que pagar? Eso se asemeja muchísimo a cuando yo voy a la tienda, o voy al Oxxo, o voy a, a Surtimax. Entonces yo surto para mi casa el mercado. Yo no puedo llegar y decirle a la cajera de Surtimax, oiga, mire, ¿sabe qué? Mire, yo tengo un ventilador muy bueno en la casa que casi no uso porque no sufro de calor y yo no tengo que pagar el mercado, pero más o menos vale igual, tenga, le dejo el ventilador. No estamos en la época donde se hacía canje de una cosa con la otra como los indígenas. Aquí no se puede. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, no, señora, qué pena, usted no puede, devuelva. Entonces, no, pero tengo en X. Ah, bueno, sí, se recibe en X. ¿Sí? Porque pues está en efectivo. Entonces, exactamente lo mismo pasa en la empresa. Si yo como empresa le voy a decir al proveedor, oiga, señor proveedor, imagínese que usted me vende todo este insumo, pero yo no puedo pagarle ese insumo, pero yo tengo una máquina muy buena que no estoy usando. No, me va a decir, no, no me sirve. Ven, deme a mí la liquidez porque pues me voy a quedar con la máquina, no la voy a poder vender y yo cómo hago para comprar porque es una cadena. Entonces,
Aquí me analiza la rentabilidad de la empresa. Esto es muy importante. Entonces se divide el activo corriente entre el pasivo corriente. Activo corriente, o sea, el activo que yo tengo líquido menos las deudas que yo tengo que asumir y ya me sale la renta, la liquidez. ¿Sí? Es muy fácil, me da un porcentaje. Y ese porcentaje ya yo lo transformo en una decisión. Endeudamiento. Este significa la capacidad que yo tengo de endeudarme a sacar prestado, ya sea a una empresa o a una entidad financiera. Es la capacidad que yo tengo con mi patrimonio para responder por las deudas. Es como en una familia cuando decir, no, es que yo gano el mínimo, 1.300.000, más el subsidio de transporte. Pero imagínese que yo tengo una deuda de 20 millones de pesos que la saqué a un año. ¿Tú crees que esa persona puede responder por la deuda? No, no, señora. No, ¿por qué? Porque su capacidad de endeudamiento es mucho mayor. Para haber podido sacar esos 20 millones tenía que mínimo haber sacado, tener un ingreso de unos 4 millones, ¿sí? Porque pues no va a dar todo el ingreso ya y no se va a quedar sin comer por pagar la deuda. Es lo que pasa en la empresa. La empresa muchas veces se endeuda para poder responder y luego se da cuenta de que no tiene con qué pagar. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Entonces, aquí tenemos, eh, se, se obtiene dividiendo el pasivo en total sobre el patrimonio neto de la empresa. ¿Cuánto es mi patrimonio neto de la empresa? Pero el pasivo total, tanto a largo plazo como a corto plazo, sobre el patrimonio de la empresa. Al dividir estas dos cosas, ahí me da el valor que yo necesito para poder responder a mi empresa, para poder yo pagar. Ahora sí podemos seguir con la de adelante. Eso, eso. Gracias. Entonces, ¿cómo realizarlo? Entonces, aquí tenemos, pues, estas son las pautas para poder realizar este análisis. Primero, recopilamos la información. ¿Cómo recopilamos la información? A ver, ya lo vimos. Tú retroaliméntame cómo recuperaríamos, cómo recopilamos esa información. La mala información. Ok, ¿De dónde cogemos la sacamos? del análisis del, perdón, Del del estado estado financiero. financiero. Sí, señora. Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos al contador que nos dé los estados financieros, Sí, al sí. área de contable que nos dé los estados financieros y de ahí sacamos la información, sacamos las fórmulas y sacamos los porcentajes. ¿Sí? El que es el que sigue. Y analizamos luego calculamos los indicadores. Entonces sacamos las fórmulas y sacamos los porcentajes y decimos, tengo una rentabilidad del 20%, una liquidez del 20%, tengo un endeudamiento del 70%. Entonces digo, como que no voy muy bien. Algo está pasando, porque mi liquidez es del 20 y mi endeudamiento está del 70%, o sea, ¿qué está pasando? O sea, un indicativo me está diciendo, no tiene con qué pagar ni lo externo ni lo interno. Luego, hacemos ese cálculo de la rentabilidad, pero no nos quedamos ahí. Comparamos con los estándares del sector. Entonces miramos, en el sector es el transporte. Entonces, normalmente eh, encontramos los análisis en el sector por semestre, buscamos porque conocemos, porque muchas veces porque tenemos información de primera mano, muchas veces porque podemos tener la información del Internet, o muchas veces porque las mismas empresas tenemos información de las empresas de nuestros proveedores. ¿Cómo va con el sector? O simplemente las mismas noticias económicas nos las dicen. ¿Cómo está esa comparación? Analizamos la tendencia.
No, es que la tendencia vamos a suponer que tenemos casas, es que la tendencia va decayendo. Estoy hablando, por ejemplo, en el 2020 y teníamos propiedades para vender. Vino la pandemia. ¿Qué pasó? Tendencia a caer. ¿Qué pasó con mi empresa? No está vendiendo. Estamos a punto de quebrar. Voy a analizar la tendencia y estoy viendo que toda mi competencia está igual. O sea, no solo yo, todos están igual. Entonces digo, bueno, por lo menos no estoy haciendo yo las cosas mal, pero sí estoy viendo que la tendencia va a la baja, que las ventas van a la baja, que solo los que les fue muy bien fueron los que vendían tapabocas y los que vendían. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues me voy a poner a vender esas vainas mientras tanto, ¿verdad? Luego, identifico fortalezas y debilidades, el famoso DOF. O sea, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Debilidades, ¿cuál es la debilidad de mi empresa? ¿Cuál es mi amenaza? ¿Cuál es mi amenaza más importante y cuáles son las amenazas que me están llevando a que esta información me esté dando eso? ¿Cuál es mi oportunidad? Ah, puede ser que esa amenaza o esa debilidad me esté llevando a una oportunidad y yo no la había visto. Pero si me siento a hacer como administrador este análisis, me voy a dar cuenta de que mi fortaleza me va a llevar a una oportunidad. Análisis de las causas. Entonces yo entré a mirar qué pasó aquí. Es que fue la pandemia, o es que es un efecto post pandemia, ya no estoy vendiendo, ya los proveedores, el gobierno me está presionando mucho, ya no tengo. ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, tengo que analizar la causa. Es que los sueldos están muy altos, tengo que pagar muchos sueldos y las ventas no están bien, tengo que pagar muchos impuestos, se me va más en arriendos, en impuestos, en pagos a trabajadores y no me está quedando para invertir. Entonces, analizo las causas de cada una de estas. Y si me está yendo bien, también tengo que analizar las causas, no solo si me está yendo mal, porque si me está yendo bien, entonces tengo que analizar las causas para fortalecerlas. O sea, no solo cuando me va mal, también cuando me va bien. Proyección futura. Entonces, no, tomé la decisión de reforzar esto. Tomé la decisión de quitar este punto de venta y más bien trasladar todo para acá y reforzar este punto de venta. Que este punto de venta me está yendo bien y en acá me está yendo también. Entonces, mientras pasa la crisis, me traigo de allá para el punto de venta uno y el punto de venta 2 lo quito para que mientras me nivelo y ya otra vez lo abro. Y comunicación de resultados a todas las personas interesadas. ¿Sí? Entonces aquí yo ya puedo hacer por un memorando, una reunión, ya como el administrador considere necesario plantear este tipo de resultados. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué me sirve? Para evaluar y conocer cómo es el desempeño financiero, para conocer mi empresa, para conocer la empresa que yo estoy administrando, que yo estoy gerenciando, que está ahí a mi cargo. Ustedes como administradores tienen que conocer lo que tienen en las manos. Si no lo conocen, es muy difícil tomar una buena decisión. Si no conocemos de qué pata cojeamos o cuál es mi fortaleza, no voy a poder generar una buena estrategia para mi empresa. Una identificación de áreas de mejora. Aquí identificamos cuáles áreas son las que tengo que mejorar y por ende cuáles son las que tengo que fortalecer. Entonces, al yo conocer mi empresa, porque como estoy administrando, conozco cómo se mueven los que están fabricando, los que están vendiendo, cómo se mueven los puntos de venta, yo comienzo a generar con esto y con los estados financieros una, como una foto completa, un análisis completo y puedo identificar, tengo que mejorar. De pronto solamente lo único que tengo que hacer probablemente sea eh, capacitar a mis empleados o tener un mejor ánimo de ellos para que me ayuden a vender más.
o de pronto cerrar ese punto de venta, o de pronto generar como una mejor presentación. Todo depende de los resultados. Y una toma de decisiones informada. Muchas veces nosotros como administradores, ¿qué pasa? Nosotros tomamos decisiones. ¿Qué es que yo quiero hacer esto? ¿Qué es que yo les voy a poner un uniforme para esto? Yo quiero hacer, hacemos una lista y cuando nos damos cuenta, no somos asertivos en cómo decírselo a nuestros empleados. Tenemos que ser muy asertivos y decírselo de la mejor manera si de pronto las noticias no son tan buenas, para que ellos lo tomen de la mejor manera. ¿Esto a qué nos ayuda? Esto nos ayuda a que podamos generar en ellos que se pongan la camiseta con nosotros. Y si la noticia no es tan buena, no importa, le vamos a dar con toda. Pero si no, no sabemos hacerlo y no tomamos, no informamos esas decisiones al 100%, pues ellos no van a saber hasta dónde vamos o a dónde nos estamos enfocando. Hasta ahí, ¿vamos bien? Vamos a la siguiente presentación, diapositiva, por favor. Siguiente, gracias. Estructura organizacional. La estructura organizacional es muy importante. ¿Por qué? Y de aquí me voy a detener un poquito, porque muchas veces hay personas que entran a tomar decisiones y no les corresponde tomar esas decisiones. Entonces esto nos afecta porque toman decisiones que no nos van a llevar a nada, toman decisiones que nos van a afectar en la empresa y nos damos cuenta que estas personas no han debido tomar esa decisión. Por eso es muy importante como administradores generar esta estructura organizacional o el famoso organigrama. Esa estructura organizacional, ¿qué nos va a mostrar? ¿Quién hace cada cosa y quién es el que realmente tiene que tomar? Esta estructura organizacional, como tú puedes ver, siempre todos trabajamos para el favor del cliente o el destino final. Yo trabajo, si vendo, yo voy a comprar, yo voy a proveer, yo voy a mostrar, yo voy a decir, todo en cuestión, organizar todo en cuestión de la persona que va a entrar a comprar. ¿Sí? Entonces, voy a girarle fijo un horario, todo en cuestión de la persona. Todo en cuestión de la persona que a que va a comprar mi producto o mi servicio. Entonces, por eso es muy importante que cada quien se ponga la camiseta en la cuestión que le toca. Porque es que muchas veces es muy bueno, este,